palabra y tú que estás a la distancia, espero que hayas hecho la declaración también aún en tu hogar. Continuemos la línea de pensamientos en una misión. Todo creyente anda en una misión. Una de las cosas que oraba ahorita en mi casa y meditaba, ¿verdad?, con esta línea de pensamiento es en el hecho de que algo bueno para uno debe querer que los demás también lo tengan o también lo puedan experimentar. Cuando nosotros tenemos algo bueno, ¿verdad?, el pensamiento de cada uno de nosotros debe ser compartirlo. Si esto es beneficioso para mi vida, ¿por qué no puede ser beneficioso para los demás? El puertorriqueño es experto recetando. Sin licencia médica, son expertos recetando. Tú estás en una esquina, dices dolor de cabeza y apareció una Fioricet, apareció una Tencón, apareció una Panadol, algo aparece, pero algo te van a dar. Y te diagnostican y todo. No, eso es una jaqueca, es una migraña. ¿En qué parte de la cabeza es? Adelante, atrás. Y lo que a ellos les fue bien un día, pues entonces ellos lo quieren echar para adelante. Medicamentos del dolor, todos se la saben toditas, ¿verdad? Y de la misma forma debe ser con el alma. De la misma forma debe ser con el alma. Cuando nosotros vimos algo beneficioso de lo que es el gospel, el evangelio, las buenas noticias de salvación, cada uno de nosotros, por el mero hecho de que fue bendición en nuestra vida, beneficioso en nuestra vida, debemos de compartirlo. Pero va más allá. ¿En qué sentido va más allá? En el sentido de que nosotros recibimos un mandato, por decir así, pero un mandato en forma de pacto con nuestro Dios a través de Jesús para que lo practicáramos, y recibimos la instrucción de ir y hacer discípulos, de ir y predicar la palabra del Señor, de predicar y hablar las buenas noticias de salvación. Y en la temporada que nosotros nos encontramos viviendo, definitivamente como iglesia debemos aspirar a ello, debemos de compartir con otros eso beneficioso que ha surgido en nuestras vidas. La semana pasada destacábamos algunas cosas para ir de inmediato a lo que quiero compartir en el día de hoy, no ser muy extenso, pero hablábamos que cuando miramos los versos, que vamos a verlos una vez más del libro de Mateo, en el día de hoy es Mateo escribiendo y haciendo referencia a la instrucción de un rey. Era un rey el que destaca el libro de Mateo. Cada vez que Mateo escribe de Jesús, está hablando de Jesús como rey. Está hablando de Jesús como rey. Y ese capítulo 18, a la hora de poder compartir la gran comisión, ya Jesús, habiéndose aparecido anteriormente a estos versos, Mateo emite muchas de esas apariciones para fijarse en esta la cual es rey, da esa instrucción, una vez más, una fundamentada, como vimos en el primer mensaje, en un pacto. En un pacto de que si nosotros vivimos en ello, podemos tener la confianza, como dice ese verso 20, de que Él está con nosotros, de que Él va a estar con nosotros. Él está con nosotros. Y la semana pasada vimos el aspecto de la adoración. Vimos el aspecto de la adoración. Que la gran comisión, el primer mensaje hablamos un poco de la duda, de aquellos que dudaban, pero la gran comisión nace en un contexto de adoración. Lo primero que surge en la vida de los discípulos cuando Jesús entra fue el adorarle, fue el reconocerle, ese reconocimiento al Rey. Y compartimos que la forma en que yo puedo adorarle, esa forma que maximiza la adoración en mi vida hacia Dios, es cuando yo puedo expresar mi verdad. Cuando yo expreso la verdad. ¿Y qué es la verdad? Todo lo que Dios hizo en mí. Todo lo que Dios hizo en mí. La verdad es que desde que voy a Fuente de Agua Viva, mi vida cambió. Y tú no tienes problema en compartirlo. Cuando te señalan, te dicen aleluya, ahora te dicen que tú eres el... Pues sí, aleluya. Aleluya. Con firmeza, sin miedo. ¿Por qué? Porque la verdad es que por servirle al Señor, mi vida es otra. Y la verdad es que antes yo era así. Y ahora, por lo que hizo el Señor en mi vida, sigo siendo así. Pero mira, voy transformando, voy cambiando. Estoy teniendo un cambio, una transformación. Ya no pienso de la misma forma, voy haciendo mis ajustes. Hasta que se llegan a cancelar muchas de las cosas que tú pensabas que era así. Es la verdad. La verdad de Él manifestada en mi vida, esa que se vuelve mi verdad, eso que Él hace en mi vida, la que le da una plena
adoración a Dios. Miremos los versos una vez más para poder entrar en algunos detalles en esta noche. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 18, el verso 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, mira esto, toda potestad, y hablamos un poco de esto en el primer mensaje, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hablamos de esa autoridad que se destacó en ese instante y en ese momento, lo que echaba afuera toda duda. Hoy quiero traer un detalle adicional en ese aspecto. Una vez más, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, id. Y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta es la promesa. Y este es el resultado del pacto. ¿Qué dice? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. ¿Qué yo quiero compartirte en el día de hoy? Lo que quiero es que nosotros reconozcamos que no podemos ejercer correctamente la misión, esa misión que nos ha dado el Rey, si no entendemos el alcance que tiene. Si no entendemos el alcance que tiene esa misión. Y el alcance se da por la potestad que recibe de parte de Dios. Es ese nombre, sobre todo nombre, que se dobla rodillas en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Alcance. Es la potestad que le está diciendo que le fue dada en el cielo y que le fue dada en la tierra. Alcance. Todos nosotros hoy estamos teniendo una experiencia terrenal, pero no podemos descartar la experiencia celestial que tenemos aún aquí en la tierra. Porque el alcance del cielo también está en la tierra. Y de la misma forma hay un alcance de la tierra hacia el cielo. No hay tal separación. Y aunque nosotros tendremos esa experiencia celestial en la eternidad, yo no me cohíbo de entender todo el alcance que tiene esa potestad, esa autoridad recibida por Jesús a través de la cruz, dada por el Padre en mi vida. Es el alcance. Yo quiero que hoy, para poder entender la misión, una vez más reconozcamos su alcance. Cuando yo me refiero al alcance, yo me refiero a todo lo que es capaz de cubrir en mi vida. Y si yo pudiera traerlo de manera de resumen, porque no tengo todos los detalles para poder entrar en todo lo que cubre, porque la serie de mensajes no va directamente a lo que es alcance, yo quiero que sepas que cubre todo. Se supone que cubra todo. No podemos excluir a Dios de ciertas cosas en nuestra vida. Esos son los grandes errores que solemos cometer. Uno de los errores está en el aspecto financiero, por eso estamos aprendiendo también eso. Porque hay algunas temáticas que queremos sacar a Dios. Dios está en todo. El alcance de su potestad, el alcance en la misión, está en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. ¿Qué cubre en mi vida? ¿Qué es capaz de cubrir? Cubre todas las cosas. Pero yo quiero ir específicamente a una de ellas, que cuando nosotros quizás la ponemos en duda, limitamos ese alcance de lo que Dios puede hacer a través de mí. Y es ese aspecto de quizás dudar que Él me necesite para cumplir la misión. Y muchas veces entro en la duda de que Él me necesita para cumplir la misión en el momento en que voy a cumplirla. Yo hablaba del aspecto de lo que era, ¿verdad? La semana pasada, mi verdad, lo que hizo en mi vida, el yo poder hablarlo. Pero también yo tengo que entender la aplicación en lo que es la vida de los demás. Y voy para un lugar en lo que es la vida de otro. Mira lo que dice el libro de Juan, el capítulo 20, el verso 21. Una vez más, una de las cosas que limita el alcance es la duda de que Dios me necesite a mí para poder cumplir esa misión de salvación aquí en la tierra. Él muere en la cruz del Calvario. Jesús muere en la cruz del Calvario. Él derrama su sangre.
Él resucita el tercer día. Pero si yo no lo proclamo, si yo no lo digo, si yo no lo enseño, si yo no lo muestro, si yo no hago discípulos, ¿cómo la salvación se hace real en la vida de la gente? Para eso estás tú, para eso estoy yo. Por eso todos estamos en una misión. Entonces Jesús le dijo otra vez, Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Y mira lo que dice, como me envió el Padre. Como me envió el Padre. Así también yo los envío. Esa palabra, enviar, a lo que se refiere literalmente en el original es una misión. Así como el Padre le da una misión a Jesús, ahora Jesús, estando con estos hombres y capacitándolos por este tiempo, tenía un propósito, tenía una misión. Valga la redundancia, ¿cuál era? Enviarlos a esa misión que él había recibido del Padre. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, como el Padre me envió una misión, ahora yo los envío a ustedes. Y eso no se quedó ahí. Eso era para todo aquel que por su palabra se considerara discípulo de Jesús, viviera por la regla de Jesús. Los mensajes que hemos estado compartiendo también los domingos y que lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Que soy discípulo, de la misma forma tendré una misión. Tú tienes una misión. Tú andas en una misión. Y habiendo dicho esto, el verso 22 dice, sopló y les dijo, recibid Espíritu Santo. Y mira este verso, qué poderoso. Mira este verso, qué poderoso, porque en esto es que voy a centrar el resto de mi mensaje en el día de hoy. A quien les remitieres los pecados, a quien les remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, ¿qué dice? Les son retenidos. A quien tú se los remitieres, a quien tú le eches a un lado el pecado. Fíjate qué curioso, porque esa es la palabra en el original, le eches a un lado el pecado, a ese se le va a echar al lado el pecado. Una vez más, a quien le remitieres, a quien le eches a un lado los pecados, le serán remitidos, y a quien se los retuvieres, le son retenidos. Y esa palabra retener, a lo que se refiere, y esto es poderoso mientras lo veía en esta tarde y terminaba de prepararme, esa palabra retener a lo que se refiere es usar fuerza para mantenerlo. Y mira qué curioso, que Jesús muere en la cruz para que ya los pecados no estén, pero muchas veces con nuestras acciones, ¿qué hacemos? Fuerza para retenerlo. Y hay gente que no puede vivir la libertad que Jesús brinda a través de la cruz por el tan solo hecho de que no haya alguien que les haga entender correctamente lo que Jesús hizo en la cruz para que ellos experimentaran libertad. Eso es grande. Eso es grande, escucha bien. Parte de la misión es, o le haces creer a la gente que sus pecados fueron echados a un lado y que en su pensamiento sea echado a un lado. Y vamos a ver unos detalles más adelante por qué. O que yo no cumpla en la misión, y por no cumplir en la misión ahora, por fuerza, haga a la gente pensar que aún no tiene su vida. Yo no sé si usted está recibiendo esto, pero eso es poderoso. Yo quiero que hablemos un poco respecto a eso, que es el pecado. Porque siendo el pecado uno de los temas más limitantes para poder entender el alcance de lo que produce la misión en nuestra vida. ¿Por qué limitante? Nos limita muchas veces a nosotros para hablar, como nos limita muchas veces a nosotros para hablarle a alguien. Me limita a mí para hablar porque pienso que tengo una vida práctica de pecado. Eso es un error. Por eso cosas van cambiando y se van transformando cuando tú eres expuesto a la experiencia que se debe tener con las buenas noticias de salvación. Vas entendiendo ciertas cosas, te vas retirando de ello y ves
La totalidad del sacrificio es la cruz. Pero eso no surge si no hay alguien que entendió la misión. Una de las cosas que nosotros debemos de estar conscientes, varias de las razones por qué debemos de estar conscientes de todo esto, es porque no nos exponemos a cumplir la misión por los prejuicios que trae el pecado. Los prejuicios que trae el pecado. ¿Tú sabes lo que es que la gente en el día de hoy ponga niveles de pecado? No, mira, hermano, pecado es pecado, pero ponemos niveles. Y en los niveles de pecado escogemos si puedo o no puedo compartir las buenas nuevas de salvación, o si a quién le comparto o no le comparto las buenas noticias de salvación y cómo se las comparto. Porque hay niveles. Y nos volvemos gente prejuiciosa. Y es el prejuicio quien antecede. Y si vivo por el prejuicio, no practico la misión. Es el dudar la obra redentora de Cristo. Como yo quiero mostrarte dentro de un instante, si Él murió en la cruz y derramó su sangre por ese pecado quedó en la cruz. Quedó en la cruz. Son los prejuicios. Es el dudar la obra redentora de Cristo. Y es vivir en una constante culpa en el pensamiento que definitivamente no me da la oportunidad de ir un poco más allá en mi experiencia con Dios. Cuando yo vivo arraigado a la culpa y no logro entender y superar esto que me está deteniendo en mi vida, no puedo experimentar otras cosas con Dios. Es imposible experimentar otras cosas con Dios. Y eso ha detenido tanto a tanta gente a través de la historia y el exponerse a lo que es verdaderamente las buenas noticias de salvación, que ha echado a perder sin número de veces la misión. Todo el que está aquí, que vive en una misión, yo quiero que usted viva de ahora en adelante por lo que va a escuchar en los próximos 15, 20 minutos. Y mira lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 10. El libro de Hebreos, el capítulo 10. Dice la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El escritor está diciendo, si tú vives de la misma forma en que se vivía de la antigüedad, eso que se vivía de la antigüedad era una muestra de lo que podía ser, era una muestra de lo que iba a suceder, era una muestra de lo completo, y tenía una razón de ser y tenía un propósito de ser, y definitivamente trajo un beneficio histórico en un momento dado para aquel pueblo que podía creer, pero no era el total, no era la total obra redentora. El sacrificar cada año no hacía perfecto, no hacía completo aquello que se tendría que manifestar en la vida del ser humano. Dice el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecados. Pero estos sacrificios cada año se hacen estos sacrificios cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Antes de Cristo se hacían unos sacrificios para aquellos que no tienen quizás el conocimiento. Antes de que estuviera Jesús, aquel sacrificio que vamos a ver más adelante, pues había unos momentos donde el pueblo se presentaba y habían unos sacrificios, había derramamiento de sangre y se podía tener, por decir así, un perdón de pecados limitado por aquel sacrificio hasta que no hubiera otro. Usualmente era anual, pues cuando había aquel sacrificio se hacía correctamente por un año. Tú te podías sentir perdonado los pecados. Pero lo que está diciendo el escritor es que si tú vives de esa forma, cuando se repite el sacrificio, lo que tú estás haciendo es recordando una vez más ese pecado. Si tú recuerdas el pecado, es porque lo estás practicando, no lo dejaste de practicar. Y la idea es que llegue el día en que ya no lo practiques.
Eso es que te distancia de creer la obra redentora de Jesús en tu vida. No lo practica. Pero de esta forma no había forma de que sucediera, valga la redundancia. Porque si este año pasó, haré el otro año. Si estoy por lo mismo de este año, quiere decir, no me arrepentí, no lo dejé de practicar. Por eso no era perfecto, por eso no era completo. Dice la palabra del Señor. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas preparaste cuerpo. Verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quise, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿qué dice? Una vez para siempre. Ese sacrificio de Cristo fue una vez para siempre. Y el escritor lo está reconociendo. Una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Oye, hay algo más. Es el sacrificio de Cristo. Ya no hay que vivir por eso. Ya no se puede experimentar eso. Si eso lo que me hace es recordar el pecado, eso no me hace tenerle el absoluto perdón en mi corazón, en mi pensamiento. Eso no me hace echar a un lado el pecado. No funciona. Es Cristo. Es lo que está diciendo el escritor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos, de las cosas más importantes. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos, ¿por qué? Por estrado de sus pies. Y nosotros estamos en una misión para que suceda esto. Pero esto no va a suceder si no hacemos consciente a la gente de eso que hizo Cristo una sola vez y para siempre. Y nuestra misión es hacerle entender a la gente lo que se supone que ya yo entienda. Que el alcance de lo que hizo Jesús en mi vida fue una vez. Y esa una sola vez en mi vida debe representar un para siempre. Y cuando yo soy capaz de hacérselo entender a otros, sus enemigos se ponen por estrado de sus pies. Reconocen al Rey. Experimentan eso definitivamente en su vida. ¿Por qué? Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio la obra fue completa y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Así vive una persona que reconoce lo que hizo Jesús un día y para siempre. ¿Cómo vive esa persona? Dice la palabra del Señor, con las leyes en su corazón y en su mente. Pondré mis leyes en su corazón. Pondré mi estatuto, mi palabra, por lo que quiero que vivan. ¿En dónde? En su corazón. ¿Y dónde las escribo? En su mente. Una vez fueron escritas en piedra. Hay algo más poderoso que escribirla en una piedra. Es escribirla en tu mente. Si está escrita en tu mente, si está en tu mente, dime tú cómo irás a vivir. Verso 17. Añade. Y nunca más. Mira qué poderoso. Y nunca más. ¿Qué dice? Me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Mientras nosotros insistimos en recordarle el pecado a la gente, lo que Dios quiere es que le metas en la cabeza su palabra.
porque del pecado Él no se acuerda. Nuestra misión es para que la gente entienda el alcance de lo que hizo Jesús. No meterle en la mente a la gente cuán mal puede estar, si ellos saben cuán mal puede estar. Es meterle a la gente cuán bien pueden verse, cuán bien pueden experimentar, cuán bien pueden vivir. Y eso no va a suceder si no es a través de la palabra. Yo soy de los que creo y yo le pido a Dios que de la misma forma creas tú que seamos ente que borre pecados de la mente y los sustituya por la palabra. Que borre el mal pensamiento de la mente de la gente y en nuestra misión lo sustituyamos por los buenos pensamientos de la palabra del Señor. Que lo sustituyamos por las buenas noticias de salvación. Pero qué complejo puede ser. De sus pecados no se acuerda, ni de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda del pecado. Esto es una disyuntiva religiosa y cultural. Yo estoy adaptándola para que nosotros creamos y vivamos de una forma diferente en este tiempo. Aquí el hecho era religioso. Mira, dile a los sacerdotes que ya hay algo más grande, cree esto. Está menospreciando la obra redentora de Cristo. Y hoy no hacemos sacrificios, pero actuamos como si los hiciéramos. Y queremos que la gente todos los días se arrepienta de lo mismo. No, es que tiene que llegar el momento en que yo pueda una vez más sustituir en la mente de la gente ese pecado por la palabra. Y por la palabra, su vida, créeme que va a cambiar. Créeme que va a ser transformada. Y concluyo con estos versos. Te muestro algo más en el día de hoy. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acerquémonos con un corazón sincero. Cuando yo logro hacerle entender a la gente lo que hizo Jesucristo un día y para siempre, cuando logro sustituir ese pensamiento de pecado por la palabra de Dios, lo que se provoca, ¿qué es? Acercarse con un corazón sincero, tener una plena certidumbre de fe. Yo sé lo que hizo Jesús en mi vida. Una persona que vive en la misión sabe una vez más lo que hizo Jesús en su vida. Está consciente de lo que es capaz de hacer Dios en la vida del hombre. Vive en plena certidumbre de fe. Todos los días purificando los corazones de mala conciencia. Yo purifico mi corazón. Yo purifico mi mente de mala conciencia. Es todo lo contrario. Cuando viene el mal pensamiento, lo sustituyo por la palabra de Dios. Limpio mi pensamiento de mala conciencia. Esa es mi oración en el día de hoy. Que tú que irás a llevar la misión, que tú limpies tu pensamiento de mala conciencia y que seas capaz de no prejuiciar en la vida de otro, de no meterle culpa en la vida de otro, de tú poder llevar a otros a que puedan experimentar ese sentido de tener una mente purificada, un corazón limpio de mala conciencia. Y dice la palabra del Señor al final de ese verso, y lavados los cuerpos con agua pura. Y el escritor al final te inspira. Y les inspiraba y le decía, mantengámonos firmes. Mantente firme. Yo te digo en el día de hoy, mantente firme. Mantente firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Mantente firme, mantente firme, mantente firme. Que llegarán pensamientos equivocados, llegan pensamientos equivocados. Que llega la duda, pero mantente firme. Que llega el dolor, mantente firme. Que hay cosas que me querrán sacar del camino, mantente firme, mantente firme. Mantente firme sin fluctuar, mantente firme creyendo, mantente firme, metiendo la palabra del Señor en tu pensamiento, mantente firme. Verso 24. Y considerándonos los unos a otros para estimularnos en amor
y en las buenas obras. Esto es una persona que vive en la misión. Considérense unos a los otros. Estimúlense en amor, en las buenas obras. Y mira esta práctica qué bonita. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Mantente firme. No dejes de congregarte. La gente utiliza este verso quizás para manipular. No dejes de ir a la iglesia, la Biblia dice que lo es. No, no, no. Es que hay un gran beneficio. Hay un gran beneficio en no dejar de congregarse. ¿Cuál es? Que todo lo anterior lo recuerda mi vida. Todo lo que te he dicho hasta ahora se practica cuando se vive en congregación. Yo quiero que en tu casa, ya ha corrido el tiempo, pero yo quiero que en tu casa tú leas el Salmo 40. Tú leas el Salmo 40. Y en ese Salmo 40 tú puedas ver la expresión del salmista. Lo voy a leer muy rápido para que tú veas esa expresión del salmista. Versos utilizados, considerándolo un salmo mesiánico y teniendo una revelación de lo que sería el Cristo y utilizado por el escritor de los Hebreos. Pero que yo quiero que tú veas en ese instante, que en ese momento de dificultad de David, en ese instante de ser perseguido, en ese instante de tener un problema familiar, este hombre escribe y tiene una revelación de lo que todos nosotros debiéramos tener en nuestra vida en instantes como esos. Y esta es la expresión de alguien que ha vivido todo lo que yo te he dicho hasta ahora y todo lo escrito en el libro de Hebreos.